¿Por qué mi empleada doméstica camina sola de noche hacia el peor barrio de la ciudad? Cuando Mauricio decidió seguirla, jamás imaginó que lo que descubriría destruiría todo lo que creía saber sobre su propia vida. La mansión Larrazábal se alzaba imponente en la colina más exclusiva de la ciudad. 3 pisos de arquitectura impecable, jardines que parecían pintados por artistas y un silencio que solo el dinero puede comprar. Pero esa noche, algo inquietaba a Mauricio Larrazábal mientras observaba por el ventanal de su despacho. Abajo, en el portón principal, una figura familiar caminaba hacia la oscuridad de la calle. Renata, su empleada doméstica de los últimos años. La mujer que llegaba antes del amanecer y se marchaba cuando las estrellas ya dominaban el cielo. La que nunca pedía nada, nunca se quejaba, nunca levantaba la voz. La que limpiaba su casa con una dignidad que a veces lo hacía sentir incómodo. Mauricio miró su reloj. Era demasiado tarde para que cualquier persona caminara sola por esas calles. Y sin embargo, ahí estaba ella, alejándose con pasos rápidos pero cansados, cargando las mismas bolsas gastadas de siempre. «¿A dónde vas, Renata?», murmuró para sí mismo. No era la primera vez que lo notaba. Durante semanas había observado el mismo patrón. Renata terminaba sus labores, se cambiaba en el cuarto de servicio y desaparecía en la noche como si la oscuridad fuera su único refugio. Pero lo que más le intrigaba era la dirección que tomaba. No iba hacia las zonas residenciales modestas donde él asumía que vivía. Iba hacia el sur, hacia los barrios que ni siquiera la policía se atrevía a patrullar después del anochecer. «Señor Larrazábal, ¿necesita algo más antes de retirarme?». La voz de doña Carmela lo sobresaltó. La cocinera de la familia llevaba décadas en esa casa. Había visto nacer a su hijo Sebastián. Había consolado a Mauricio cuando su esposa falleció. Era la única persona en el mundo que podía hablarle sin formalismos. «Carmela». Mauricio se giró lentamente. «¿Qué sabes de Renata?». La anciana frunció el ceño. «¿De Renata? Es la mejor empleada que hemos tenido. Nunca falta, nunca roba, nunca...». «No me refiero a eso», Mauricio la interrumpió. «¿Sabes algo de su vida? ¿De su familia? ¿De dónde vive?». Carmela guardó silencio por un momento. Sus ojos, sabios por los años, estudiaron el rostro de su patrón con una mezcla de curiosidad y cautela. «Sé que es viuda, sé que tiene hijos, y sé que cada centavo que gana aquí lo destina a ellos. Más allá de eso», la anciana suspiró, «Renata es como el agua, señor. Transparente, necesaria, pero imposible de atrapar». Mauricio asintió lentamente, su mirada regresando al ventanal. Renata ya había desaparecido en la distancia, tragada por las sombras de la noche. «Puedes retirarte, Carmela». Cuando la puerta se cerró, Mauricio tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Tomó las llaves de su auto menos ostentoso, se quitó el saco del traje y salió por la puerta trasera de la mansión. Si alguien le hubiera preguntado por qué lo hacía, no habría sabido responder. Quizás era curiosidad. Quizás era ese vacío que lo consumía desde la muerte de su esposa. O quizás, muy en el fondo, era algo que ni él mismo comprendía todavía. El auto avanzó lentamente por las calles, manteniendo distancia prudente de la figura que caminaba con determinación. Mauricio conocía cada rincón de la ciudad. Había construido edificios en casi todos sus barrios, pero nunca había transitado por estas calles a esta hora. Las luces se volvían más escasas, las fachadas más deterioradas, el aire más pesado. Renata caminaba sin mirar atrás, como si conociera cada grieta de la acera, cada sombra peligrosa, cada rincón donde era mejor no detenerse. Sus pasos eran rápidos, pero no desesperados. Era el andar de alguien que había recorrido ese camino tantas veces que ya no le temía. Pasaron el puente viejo que dividía la ciudad en 2 mundos. Del lado norte, prosperidad y promesas. Del lado sur, supervivencia y olvido. Mauricio nunca había cruzado ese puente de noche. Sus proyectos de construcción siempre terminaban antes de llegar aquí. «Zona de alto riesgo», decían sus asesores. «No hay retorno de inversión», argumentaban sus socios. Pero Renata cruzó sin dudarlo. El barrio que la recibió era un laberinto de callejones estrechos, casas amontonadas, como fichas de dominó, a punto de caer, y miradas que emergían desde las esquinas oscuras. Mauricio detuvo el auto a una distancia prudente.
temeroso de avanzar más. Desde ahí, observó cómo Renata se detenía frente a una construcción que apenas podía llamarse casa. Era una estructura pequeña, con paredes que mostraban las cicatrices de años de abandono y un techo que parecía sostenerse por pura voluntad divina. Una sola luz tenue brillaba desde el interior, dibujando sombras en las cortinas remendadas. Renata tocó la puerta con un patrón específico. 3 golpes, pausa, 2 golpes más. La puerta se abrió inmediatamente y 2 figuras pequeñas se lanzaron a sus brazos. Niños. 2 niños que la abrazaban como si no la hubieran visto en años, aunque probablemente solo habían pasado horas. Mauricio pudo escuchar sus voces agudas, incluso desde la distancia. Mamá. Mamá llegó. Renata se arrodilló para quedar a su altura, acariciando sus rostros con una ternura que Mauricio jamás había visto en ella dentro de la mansión. Ahí, en su uniforme gastado, rodeada de pobreza y oscuridad, Renata brillaba con una luz que ninguna lámpara de cristal de su mansión podría igualar. Una anciana apareció en el umbral. Intercambió palabras con Renata, señalando hacia el interior de la casa con expresión preocupada. El rostro de Renata cambió instantáneamente. La ternura fue reemplazada por angustia. Sin soltar la mano de uno de los niños, entró rápidamente a la casa. Mauricio esperó en el auto, debatiendo consigo mismo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué había seguido a su empleada hasta este lugar? ¿Qué esperaba encontrar? Pero algo lo mantenía clavado en ese asiento. Una fuerza que no podía explicar. Una necesidad de entender qué secreto guardaba esta mujer que pasaba sus días limpiando su casa sin jamás pedir nada a cambio. Pasó un tiempo que pareció eterno. Finalmente, Renata salió de la casa, pero ya no estaba sola. Cargaba en brazos a uno de los niños, envuelto en una cobija delgada. El pequeño no se movía con la energía del otro niño que había corrido a abrazarla. Este permanecía inmóvil, su cabeza recostada en el hombro de su madre. La anciana salió detrás de ella, sosteniendo al otro niño de la mano. Intercambiaron más palabras, y Mauricio pudo ver cómo Renata sacaba dinero de su bolsillo y lo entregaba a la mujer mayor. Probablemente todo lo que tenía. Luego, con el niño en brazos, Renata comenzó a caminar en dirección contraria a la que había venido. Mauricio encendió el motor y la siguió nuevamente, esta vez con el corazón latiendo de una manera diferente. Ya no era curiosidad lo que sentía. Era algo más profundo, más incómodo. El camino los llevó fuera del barrio, por calles que gradualmente mejoraban hasta llegar a un edificio que Mauricio reconoció inmediatamente. El Hospital de la Providencia. Era una institución pública, conocida por atender a quienes no podían pagar clínicas privadas. También era conocida por sus interminables filas de espera, su falta de recursos y sus milagros cotidianos realizados por personal médico que trabajaba con las uñas. Renata entró por la puerta de emergencias, todavía cargando al niño. Mauricio estacionó el auto y se quedó mirando la entrada del hospital. Las luces fluorescentes iluminaban un mundo completamente diferente al suyo. Madres con bebés llorando, ancianos tosiendo en las bancas de espera, enfermeras corriendo de un lado a otro con expresiones de agotamiento permanente. Sin pensarlo demasiado, bajó del auto y caminó hacia la entrada. El interior del hospital era exactamente como lo había imaginado. Paredes que necesitaban pintura, pisos que habían visto mejores días, y un olor a desinfectante que no lograba ocultar completamente el aroma de enfermedad y desesperanza. Buscó a Renata con la mirada, pero la había perdido entre el caos del área de emergencias. Se acercó al mostrador de información, donde una recepcionista con ojeras pronunciadas atendía llamadas sin parar. «Disculpe», Mauricio intentó llamar su atención. «Estoy buscando a una mujer que acaba de entrar con un niño». La recepcionista lo miró con esa expresión de quien ha escuchado miles de historias tristes en una sola noche. «Señor, aquí entran cientos de personas cada hora. ¿Es familiar?» «No, yo...» Mauricio dudó. ¿Qué iba a decir? ¿Que había seguido a su empleada doméstica hasta aquí? Solo quiero saber si el niño está bien. Si no es familiar, no puedo darle información. Políticas del hospital. Mauricio asintió, derrotado. Se apartó del mostrador y caminó por el pasillo principal, observando las puertas que se abrían y cerraban, buscando cualquier señal de Renata. Fue entonces cuando la vio. Estaba sentada en una banca del pasillo de oncología pediátrica,
con el niño dormido en su regazo. Sus manos acariciaban el cabello del pequeño con una delicadeza infinita, mientras sus labios murmuraban algo que parecían oraciones. Oncología pediátrica. La palabra golpeó a Mauricio como un puño en el estómago. Él conocía ese pasillo. Lo había recorrido años atrás, cuando buscaba a los mejores especialistas para su esposa. Sabía lo que significaba estar sentado en esas bancas, esperando noticias que podían destruir mundos enteros. Se ocultó detrás de una columna, observando desde la distancia. Una doctora salió de una de las habitaciones y se acercó a Renata. La conversación fue breve pero intensa. Renata asentía mientras la doctora hablaba, sus hombros cayendo gradualmente con cada palabra. Cuando la doctora se alejó, Renata inclinó la cabeza hacia el niño dormido y sus hombros comenzaron a temblar. Estaba llorando. En silencio, sin hacer ruido, como probablemente había llorado miles de veces antes. Lágrimas que caían sobre el cabello de su hijo mientras el mundo seguía girando a su alrededor sin detenerse a notar su dolor. Mauricio sintió algo quebrarse dentro de él, algo que había mantenido encerrado desde la muerte de su esposa. Ese muro de frialdad empresarial, de decisiones calculadas, de emociones reprimidas. Todo se agrietó en ese instante, porque mirando a Renata, vio algo que había olvidado que existía. Vio amor puro, amor que no pide nada a cambio. Vio sacrificio real, no el sacrificio de escribir cheques para causas benéficas, sino el de caminar kilómetros en la noche para llegar a tu hijo enfermo. Vio dignidad verdadera, esa que no se compra con dinero ni se hereda con apellidos. Y en ese momento, Mauricio Larrazábal, el hombre que creía tenerlo todo, se dio cuenta de que no tenía nada. Nada que importara de verdad. Regresó a su auto con pasos lentos, el peso de lo que había presenciado aplastándolo con cada metro. El motor rugió en la noche silenciosa mientras emprendía el regreso a su mansión vacía. Pero algo había cambiado, porque ahora sabía el secreto de Renata. Y ese conocimiento venía con una responsabilidad que no podía ignorar. Lo que no sabía, lo que no podía imaginar siquiera, era que Renata también guardaba otro secreto. Un secreto que conectaba sus vidas de una manera que ninguno de los dos estaba preparado para descubrir. Y ese secreto estaba a punto de salir a la luz. Mauricio no durmió esa noche. Las imágenes de Renata llorando en silencio mientras sostenía a su hijo enfermo se repetían en su mente como una película que no podía detener. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus hombros temblando, sus manos acariciando el cabello del pequeño, su rostro hundido en una desesperación que él conocía demasiado bien, porque él también había llorado así una vez, en los pasillos de una clínica privada, rodeado de lujos que no sirvieron de nada cuando la vida de su esposa se apagó lentamente frente a sus ojos. Cuando los primeros rayos del sol entraron por las cortinas de su habitación, Mauricio ya estaba sentado en el borde de la cama, con la mirada perdida en el vacío. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Cuánto tiempo llevaba Renata cargando ese peso sola? ¿Cómo era posible que trabajara 14 horas diarias en su casa sabiendo que su hijo luchaba contra una enfermedad en un hospital público? ¿Y por qué nunca, en todos esos años, había pedido ayuda? El sonido de la puerta principal abriéndose lo sacó de sus pensamientos. Miró el reloj. Eran apenas las 5 de la mañana. Renata siempre llegaba antes que nadie. Siempre lista para comenzar sus labores antes de que la casa despertara. Mauricio se levantó silenciosamente y caminó hacia el pasillo que daba a las escaleras. Desde ahí, oculto entre las sombras, la observó entrar. Llevaba el mismo uniforme impecable de siempre, su cabello recogido en un moño perfecto, su postura erguida con esa dignidad que la caracterizaba. Pero ahora Mauricio podía ver lo que antes había ignorado. Las ojeras profundas que el maquillaje no lograba ocultar, la palidez de quien no ha dormido en días, el temblor casi imperceptible en sus manos cuando dejó su bolso en el cuarto de servicio. ¿Cómo no lo había notado antes? La respuesta era simple y devastadora, porque nunca se había molestado en mirar. Para él, Renata siempre había sido parte del mobiliario de la casa, una presencia necesaria pero invisible, como el aire acondicionado o la electricidad. Cumplía su función, recibía su pago y desaparecía. Nunca se había preguntado qué vida tenía más allá de esas paredes.
Nunca le había importado. Y esa indiferencia ahora lo quemaba por dentro. Regresó a su habitación y esperó hasta que el reloj marcara una hora apropiada para bajar. Cuando finalmente descendió las escaleras, encontró la casa impecable como siempre. El aroma del café recién hecho flotaba desde la cocina, donde doña Carmela ya preparaba el desayuno. «Buenos días, señor Larrazábal». La anciana lo saludó con su sonrisa de siempre. «¿Durmió bien?» «No, realmente». Mauricio se sirvió una taza de café, sus ojos buscando inconscientemente alguna señal de Renata. «Carmela, necesito preguntarte algo». La cocinera dejó lo que estaba haciendo, reconociendo el tono serio en la voz de su patrón. «¿Sabías que el hijo de Renata está enfermo?» El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Carmela bajó la mirada, sus manos arrugadas retorciendo el delantal con nerviosismo. «Señor, no es mi lugar». «Carmela, por favor». La anciana suspiró profundamente, el peso de los secretos guardados visible en cada línea de su rostro. «Sé algunas cosas. Renata tiene 2 hijos, gemelos. Uno de ellos está muy enfermo. Ella trabaja aquí, y por las noches hace limpieza en un edificio de oficinas del centro. Duerme apenas unas horas antes de volver a empezar». Mauricio sintió que el café se volvía amargo en su boca. «¿2 trabajos?» «3, señor. Los fines de semana lava ropa para algunas familias del barrio donde vive. Todo para pagar el tratamiento de su hijo». «¿Por qué nunca me lo dijo? Podría haberle dado un adelanto. ¿Podría haber qué, señor?» Carmela lo interrumpió con una franqueza que solo ella se atrevía a usar. ¿Cuántas veces Renata le ha pedido algo? ¿Cuántas veces ha llegado tarde o ha faltado al trabajo? Esa mujer tiene más orgullo que todos los ricos que he conocido en mi vida. Preferiría morir antes que pedir limosna. Las palabras golpearon a Mauricio con la fuerza de una verdad incómoda. «Eso no es limosna, Carmela. Es ayuda. Para usted tal vez. Para ella es caridad. Y la caridad tiene un precio que personas como Renata no están dispuestas a pagar. La dignidad». Mauricio dejó la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Necesitaba entender por qué esta situación lo afectaba tanto. Caminó hacia su despacho, pero en el camino se detuvo frente a la sala principal. Renata estaba ahí, arrodillada junto a la chimenea, limpiando los marcos de las fotografías familiares con un cuidado casi reverencial. La observó en silencio durante un momento. Sus movimientos eran mecánicos, pero delicados, como si cada objeto mereciera respeto. Cuando llegó a la fotografía de su esposa fallecida, Renata se detuvo. Sus dedos rozaron el cristal con una ternura que sorprendió a Mauricio. «Era una mujer hermosa», Renata murmuró, sin saber que estaba siendo observada. Ojalá hubiera podido conocerla. Algo en esas palabras hizo que Mauricio diera un paso atrás. ¿Por qué Renata querría haber conocido a su esposa? Eran de mundos completamente diferentes. No tenían nada en común. «Oh sí». El teléfono de su despacho comenzó a sonar, arrancándolo de sus pensamientos. Era Gonzalo Medina, su abogado corporativo. «Mauricio, necesitamos hablar urgentemente. Es sobre el proyecto del sector sur». El sector sur. El mismo barrio donde vivía Renata. El proyecto que sus socios llevaban meses presionándolo para aprobar. Un complejo de edificios de lujo que requería la demolición de varias manzanas de viviendas precarias. ¿Qué sucede con el proyecto? El ayuntamiento aprobó los permisos esta mañana. Tenemos luz verde para comenzar las expropiaciones la próxima semana. Expropiaciones. La palabra sonaba tan técnica, tan limpia, pero Mauricio ahora sabía lo que significaba en realidad. Significaba familias desplazadas. Significaba hogares destruidos. Significaba que personas como Renata perderían lo poco que tenían. «Gonzalo, necesito revisar los documentos antes de proceder». «Mauricio, ya hemos revisado esto cientos de veces. Los números son claros. Este proyecto va a generar ganancias que...». «Dije que necesito revisarlos». Mauricio cortó secamente. «Envíalos a mi correo. Hablaremos después». Colgó antes de que Gonzalo pudiera responder. Se dejó caer en su silla, la cabeza entre las manos. ¿En qué momento su vida se había convertido en esto? ¿En tomar decisiones que destruían vidas de personas que ni siquiera conocía? ¿En firmar papeles que convertían hogares en escombros y familias en estadísticas? El sonido de golpes suaves en la puerta lo interrumpió. «Adelante». Era Renata,
con una bandeja de café fresco y algunos documentos que habían llegado por mensajería. Con permiso, señor Larrazábal, le traigo su correspondencia. Mauricio la miró, realmente la miró. Quizás por primera vez en años. Notó las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, la forma en que sus manos temblaban ligeramente al sostener la bandeja, la manera en que evitaba su mirada como si el contacto visual fuera un privilegio que no merecía. Renata. Su voz salió más suave de lo que pretendía. ¿Puedes sentarte un momento? Ella lo miró con sorpresa genuina. En todos los años que llevaba trabajando ahí, nunca le habían pedido que se sentara. Señor, tengo que terminar de limpiar el... Por favor. Algo en su tono hizo que Renata obedeciera. Se sentó en el borde de la silla frente al escritorio, con la postura rígida de quien no sabe qué esperar. ¿Sucede algo, señor? ¿Hice algo mal? No, no hiciste nada mal. Mauricio dudó, buscando las palabras correctas. Solo quería preguntarte cómo estás. El silencio que siguió fue largo e incómodo. Renata lo miraba como si le hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿Cómo estoy?, repitió lentamente. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Los ojos de Renata se llenaron de una emoción que desapareció tan rápido como había llegado. Su rostro se cerró como una puerta, protegiendo lo que sea que guardara detrás. Estoy bien, señor. Gracias por preguntar. Era una mentira. Ambos lo sabían. Pero Mauricio entendió que presionarla solo la alejaría más. Si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, puedes decírmelo. Renata asintió cortésmente, pero sus ojos decían otra cosa. Decían que había aprendido hace mucho tiempo que las promesas de los ricos eran tan vacías como sus mansiones. Gracias, señor. Con su permiso, debo continuar con mis labores. Se levantó y salió del despacho sin mirar atrás, dejando a Mauricio con una sensación de fracaso que no lograba explicar. El resto del día transcurrió en una nebulosa de reuniones virtuales y llamadas de negocios que Mauricio atendió en piloto automático. Su mente estaba en otra parte, dividida entre la imagen de Renata en el hospital y los documentos del proyecto del sector sur que ahora descansaban en su escritorio. Cuando cayó la noche, Mauricio tomó una decisión. Volvería a seguirla. Necesitaba saber más. Necesitaba entender. Y quizás, aunque no se atrevía a admitirlo, necesitaba encontrar una forma de redimirse por años de ceguera voluntaria. Esta vez, cuando Renata salió de la mansión, Mauricio estaba preparado. La siguió por las mismas calles de la noche anterior, cruzó el mismo puente, se adentró en el mismo barrio donde la miseria se respiraba como el aire contaminado. Pero esta noche, Renata no fue directamente a su casa. Se detuvo frente a una pequeña iglesia abandonada, cuyas puertas desvencijadas apenas se sostenían en sus bisagras. Miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie la seguía, y entró. Mauricio estacionó el auto a distancia prudente y esperó. Los minutos pasaban con una lentitud tortuosa. ¿Qué hacía Renata en una iglesia abandonada a estas horas? Finalmente, la puerta se abrió nuevamente, pero Renata no salió sola. Con ella venían otras mujeres. 5, 10, 15 mujeres que emergían de la oscuridad de la iglesia como fantasmas de una vida mejor. Algunas cargaban niños dormidos, otras sostenían bolsas con lo que parecían ser alimentos. Mauricio observó, fascinado y confundido, cómo Renata distribuía paquetes entre las mujeres. Comida, medicamentos, ropa. Todo salía de las bolsas que ella cargaba cada noche desde la mansión, las sobras de su cocina, los medicamentos que Carmela desechaba por estar próximos a vencer, la ropa que su hijo Sebastián abandonaba después de usarla una sola vez. Renata había estado alimentando a un barrio entero con los desperdicios de su opulencia. El descubrimiento lo dejó sin aliento. Esta mujer, que apenas tenía para alimentar a sus propios hijos, que trabajaba hasta el agotamiento para pagar tratamientos médicos, dedicaba sus noches a ayudar a quienes tenían aún menos que ella. ¿Cómo era posible tanta bondad en medio de tanta miseria? Cuando la última mujer se marchó con su paquete, Renata se quedó sola frente a la iglesia. Mauricio la vio levantar la mirada hacia el cielo, sus labios moviéndose en lo que parecía una oración silenciosa. Y entonces lo vio. Vio cómo sus rodillas cedían bajo el peso del agotamiento. Vio cómo su cuerpo se desplomaba lentamente contra la pared de la iglesia. Vio cómo quedaba sentada en el suelo,
con la cabeza entre las manos, su pecho sacudiéndose con sollozos que ya no podía contener. Mauricio abrió la puerta del auto sin pensar. Caminó hacia ella con pasos que resonaban en el silencio de la noche. Renata levantó la mirada al escucharlo, sus ojos rojos encontrándose con los de él en un momento de verdad absoluta. «¿Señor Larrazábal?» Su voz era apenas un susurro roto. «¿Qué hace usted aquí?» Mauricio no tenía respuesta. No tenía palabras que pudieran explicar por qué la había seguido, por qué estaba ahí, por qué sentía que su vida entera había sido una mentira hasta ese momento. Solo pudo arrodillarse frente a ella, en el suelo sucio de ese barrio olvidado, y pronunciar las únicas palabras que tenían sentido. «Vine a ayudarte, Renata, si me lo permites». Ella lo miró con una mezcla de incredulidad y esperanza que partió el corazón de Mauricio en dos. Pero antes de que pudiera responder, el teléfono de Renata sonó con la urgencia de las malas noticias. Era el hospital, y las palabras que escuchó cambiaron todo. «Señora Villagómez, necesitamos que venga inmediatamente. Su hijo Emiliano entró en crisis. Su condición es muy grave». El grito que Renata soltó esa noche resonaría en la memoria de Mauricio por el resto de su vida. Porque en ese momento, arrodillado junto a una mujer que no tenía nada y lo daba todo, Mauricio entendió que la verdadera pobreza no era la falta de dinero, era la falta de propósito, y él había estado viviendo en la miseria más absoluta sin siquiera saberlo. El hospital nunca había parecido tan lejos. Mauricio conducía a toda velocidad que las calles permitían, con Renata en el asiento del copiloto, su cuerpo temblando incontrolablemente mientras sus labios repetían el nombre de su hijo como una oración desesperada. «Emiliano, Emiliano, mi niño». Las luces de la ciudad pasaban como manchas borrosas a través de las ventanas. Mauricio no sabía qué decir, qué hacer, cómo consolar a una madre cuyo mundo se derrumbaba en tiempo real. Solo podía pisar el acelerador y rogar que llegaran a tiempo. «Vamos a llegar, Renata. Vamos a llegar». Ella no respondió. Sus ojos estaban fijos en algún punto invisible del parabrisas, perdidos en ese lugar oscuro donde habitan los peores miedos de una madre. Cuando finalmente llegaron al Hospital de la Providencia, Renata saltó del auto antes de que éste se detuviera completamente. Mauricio la siguió, corriendo por pasillos que ahora le resultaban tristemente familiares. El área de oncología pediátrica estaba sumida en esa calma tensa que precede a las tormentas. Enfermeras caminaban con pasos apresurados, médicos intercambiaban miradas cargadas de significado, y en el centro de todo, una doctora de mediana edad esperaba frente a la puerta de una habitación. «¿Señora Villagómez?» La doctora se adelantó al ver a Renata. «Soy la doctora Jimena Solares. Estoy a cargo del caso de Emiliano». «¿Dónde está mi hijo? ¿Qué le pasó? ¿Está bien?» La doctora Solares colocó una mano firme pero gentil en el hombro de Renata. Su hijo sufrió una crisis severa. Su sistema inmunológico está extremadamente debilitado por el tratamiento y contrajo una infección. Logramos estabilizarlo, pero la situación es muy delicada. Necesito verlo. Por favor, déjeme verlo. Puede entrar, pero debe usar equipo de protección. Su sistema no puede exponerse a ningún agente externo en este momento. Mientras una enfermera ayudaba a Renata a colocarse la bata, guantes y mascarilla, Mauricio se quedó en el pasillo, sintiéndose como un intruso en una tragedia que no le pertenecía. La doctora Solares lo miró con curiosidad. ¿Es usted familiar? No, yo soy su empleador. La respuesta sonó vacía incluso para sus propios oídos. La doctora asintió lentamente, pero sus ojos decían que había escuchado explicaciones más convincentes. «El niño necesita un trasplante de médula ósea», dijo la doctora sin rodeos. «Es su única opción real de supervivencia a largo plazo. Hemos estado buscando donantes compatibles durante meses, pero hasta ahora no hemos encontrado ninguno». ¿Y la familia? ¿Los hermanos? Emiliano tiene un hermano gemelo, Mateo. Hicimos las pruebas, pero lamentablemente no es compatible. Es poco común en gemelos fraternos, pero sucede. La madre tampoco es compatible. ¿Y el padre? La doctora hizo una pausa. Según los registros, falleció hace tiempo. Mauricio sintió el peso de esas palabras. Un niño muriendo lentamente mientras su madre trabajaba 3 empleos para pagar un tratamiento que quizás nunca sería suficiente. ¿Cuánto cuesta el trasplante si encontraran un donante? La doctora lo miró directamente. Hablamos de una suma considerable. El procedimiento, la hospitalización, los medicamentos posteriores,
la rehabilitación. Estamos hablando de una cifra que la mayoría de las familias no pueden cubrir. ¿Cuánto? La doctora mencionó una cantidad. Era significativa, sí. Pero para Mauricio representaba menos de lo que gastaba en una de sus fiestas corporativas. Si encuentran un donante, dijo lentamente, yo cubriré todos los gastos. La doctora Solares parpadeó sorprendida. Señor, ¿está seguro de lo que dice? Esto no es un compromiso menor. Estoy completamente seguro. Algo en su tono convenció a la doctora. Asintió y sacó una tarjeta de su bolsillo. Necesitaré que firme algunos documentos. Y si lo dice en serio, podemos ampliar la búsqueda de donantes a nivel internacional. Eso aumentaría significativamente las posibilidades. Hágalo. Haga todo lo que sea necesario. Mientras la doctora se alejaba para hacer las gestiones, Mauricio se acercó a la ventana de la habitación donde Renata ahora estaba sentada junto a la cama de su hijo. El pequeño Emiliano yacía conectado a máquinas que pitaban con ritmo constante. Su rostro estaba pálido, sus ojos cerrados, su cuerpo tan frágil que parecía que podría quebrarse con el viento. Pero Renata lo miraba como si fuera la cosa más hermosa del universo. Y probablemente lo era. Sus manos, esas manos que limpiaban pisos y lavaban ropa ajena, ahora acariciaban el rostro de su hijo con una ternura que Mauricio jamás había presenciado. Sus labios se movían, probablemente cantándole algo, o contándole historias, o simplemente prometiéndole que todo estaría bien. Mauricio se apartó de la ventana, incapaz de seguir mirando. Caminó hacia la sala de espera y se dejó caer en una de las sillas de plástico que habían visto mejores días. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué se involucraba tan profundamente en la vida de una mujer que apenas conocía? La respuesta llegó como un susurro desde lo más profundo de su memoria. Porque su esposa habría querido que lo hiciera. Isabel. Su dulce Isabel. Quien siempre decía que la riqueza sin propósito era pobreza disfrazada. Quien dedicaba horas a obras benéficas no por apariencia, sino por convicción genuina. Quien veía personas donde Mauricio solo veía empleados, clientes, competidores. Después de que ella murió, Mauricio había cerrado esa parte de sí mismo. Se había convertido en una máquina de hacer dinero, en un hombre que medía el éxito en números de cuentas bancarias y metros cuadrados de propiedades. Había olvidado cómo se sentía importarle a alguien además de sí mismo. Hasta ahora, el sonido de pasos lo sacó de sus pensamientos. Renata caminaba hacia él, todavía con los ojos enrojecidos, pero con una compostura que Mauricio no entendía cómo lograba mantener. Se sentó a su lado sin decir nada. Durante varios minutos, el único sonido fue el murmullo distante del hospital y el latido de sus propios corazones. Gracias. Renata finalmente habló, su voz apenas audible. Por traerme. No tenía que hacerlo. Renata, ¿por qué me seguía? Ella lo interrumpió, girándose para mirarlo directamente. Esa noche, y la anterior, lo vi su auto. Sé que me ha estado siguiendo. Quiero saber por qué. Mauricio no tenía escapatoria. No había mentira que pudiera inventar. Ninguna excusa que sonara creíble. Porque quería entender, admitió. Quería saber quién eras realmente. ¿Por qué trabajabas tanto? ¿Por qué nunca pedías nada? ¿Por qué parecías cargar el peso del mundo sin quejarte? ¿Y ahora entiende? Entiendo que eres la persona más fuerte que he conocido en mi vida. Renata soltó una risa amarga. ¿Fuerte? Mire dónde estoy, señor Larrazábal. En un hospital público, sin poder pagar el tratamiento de mi hijo, dependiendo de la caridad de extraños. Eso no es fuerza, es supervivencia. La supervivencia es la forma más pura de fuerza. Ella lo miró con una expresión que Mauricio no pudo descifrar. ¿Sabe qué es lo más difícil? Renata continuó, su voz quebrándose ligeramente. No es el trabajo, no es el cansancio, no es ni siquiera ver a mi hijo enfermo. Lo más difícil es que Mateo, mi otro hijo, tiene que crecer demasiado rápido. Cuida a su hermano cuando no estoy, cocina, limpia, hace tareas. Es apenas un niño y ya tiene responsabilidades de adulto. ¿Dónde está Mateo ahora? Con doña Esperanza, nuestra vecina. Es la única persona en quien confío para cuidarlos. Perdió a su propia hija hace muchos años por una enfermedad similar. Dice que cuidar a mis hijos le da propósito. Mauricio asintió, archivando esa información en su mente. Otro nombre, otra historia.
Otro hilo en el tapiz complejo que era la vida de Renata. Renata, la doctora me dijo que Emiliano necesita un trasplante. Ella cerró los ojos con dolor. Lo sé desde hace tiempo. Pero no hay donantes compatibles. Y aunque los hubiera, yo voy a pagar el trasplante. Las palabras salieron antes de que Mauricio pudiera pensarlas 2 veces. Renata abrió los ojos de golpe, mirándolo como si hubiera hablado en otro idioma. ¿Qué? Ya hablé con la doctora Solares. Voy a cubrir todos los gastos. El procedimiento, la hospitalización, los medicamentos, todo. No. Renata se puso de pie abruptamente, su cuerpo temblando. No puedo aceptar eso. ¿Por qué no? Porque no soy una obra de caridad, señor Larrazábal. No necesito su lástima. Esto no es lástima, Renata. ¿Es qué? Ella lo enfrentó, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo herido y desesperación. ¿Culpa? ¿Quiere sentirse bien consigo mismo ayudando a la pobre empleada doméstica? ¿Quiere una historia bonita que contar en sus cenas de negocios? Las palabras dolían porque tenían algo de verdad. Mauricio había pasado años donando a causas que nunca le importaron realmente, solo para mantener apariencias. Pero esto era diferente. Esto era personal. Renata, hace muchos años, cuando mi esposa estaba enferma, yo tenía todo el dinero del mundo y no pude salvarla. Pagué los mejores médicos, las mejores clínicas, los mejores tratamientos, y aún así la perdí. Su voz se quebró por primera vez en años. No pude salvarla porque su enfermedad no tenía cura. Pero tu hijo sí tiene una oportunidad. Tiene una posibilidad real de vivir, si encuentra un donante. Y yo tengo los recursos para hacer que esa búsqueda sea posible. Déjame hacer esto, Renata. No por ti, no por mí, por Emiliano. El silencio que siguió fue el más largo de la vida de Mauricio. Finalmente, Renata se dejó caer nuevamente en la silla, toda su resistencia derrumbándose como un castillo de arena ante la marea. Mi esposo también murió de cáncer, susurró. Hace años. Trabajaba en construcción, en los proyectos del sector sur. Lo expusieron a materiales peligrosos sin protección adecuada. Cuando enfermó, la empresa se negó a asumir responsabilidad. No teníamos dinero para abogados. No teníamos dinero para nada. Mauricio sintió un escalofrío recorrer su espalda. El sector sur, los proyectos de construcción. Las mismas palabras que Gonzalo había mencionado esa mañana. ¿Qué empresa?, preguntó temiendo la respuesta. Renata levantó la mirada, y en sus ojos había algo que Mauricio no había visto antes. Conocimiento. Dolor antiguo. Verdad. Corporación Larrazábal, dijo lentamente. Su empresa, señor. Mi esposo murió construyendo sus edificios. El mundo se detuvo. Mauricio sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, como si todo lo que creía saber sobre su vida fuera una mentira elaborada. Su empresa, su proyecto, su responsabilidad. Yo no sabía. Por supuesto que no sabía. Renata no había levantado la voz, pero cada palabra cortaba como un cuchillo. Los hombres como usted nunca saben. Firman papeles en oficinas con aire acondicionado, mientras otros mueren en sus construcciones. Reciben reportes de productividad, no de víctimas. Para usted, mi esposo era solo un número en una planilla. Renata, lo siento mucho. No quiero sus disculpas. Ella se puso de pie nuevamente, alejándose de él. Quiero que entienda por qué no puedo aceptar su dinero. Porque ese dinero está manchado con la sangre de hombres como mi esposo. Porque cada centavo que usted tiene fue construido sobre el sufrimiento de familias como la mía. Mauricio no tenía defensa. No había palabras que pudieran borrar años de negligencia corporativa, de decisiones tomadas en salas de juntas sin considerar las consecuencias humanas. Tienes razón, dijo finalmente. Tienes toda la razón. Mi dinero está manchado. Pero Renata, tu hijo se está muriendo. Y si mi dinero sucio puede darle una oportunidad de vivir, no vale la pena aceptarlo. Antes de que ella pudiera responder, la puerta de la sala de espera se abrió con fuerza. Un joven entró corriendo, con el rostro descompuesto por la preocupación. Tenía los ojos de Mauricio, la mandíbula de su madre fallecida, y esa energía caótica de quien ha vivido demasiado en muy poco tiempo. «Papá, me llamó la doctora Solares. ¿Qué haces aquí? ¿Qué está pasando?» Era Sebastián, su hijo. Mauricio se levantó, confundido. «¿Sebastián? ¿Cómo supiste que estaba aquí?»
La doctora me llamó porque figuras como contacto de emergencia del hospital desde cuando mamá estaba internada. Me dijo que estabas acá haciendo trámites para un paciente pediátrico. Sebastián miró a Renata, reconociéndola inmediatamente. ¿Renata? ¿La señora que trabaja en casa? ¿Qué está pasando? Pero antes de que nadie pudiera explicar, la doctora Solares apareció en la puerta con una expresión que Mauricio no pudo interpretar. Señor Larrazábal, necesito hablar con usted. Es urgente. ¿Pasó algo con el niño? No, Emiliano está estable. Es otra cosa. La doctora miró a Sebastián, luego a Mauricio y finalmente a Renata. Es sobre la búsqueda de donantes. Cuando ampliamos los parámetros de búsqueda, el sistema arrojó una coincidencia que no esperábamos. ¿Encontraron un donante compatible? La doctora Solares tomó aire, como preparándose para soltar una bomba. Sí, y está en esta habitación. Todos se miraron, confundidos. ¿De qué habla?, Mauricio preguntó. La doctora miró directamente a Sebastián. Su hijo, señor Larrazábal. Sebastián es compatible con Emiliano. De hecho, la compatibilidad es extraordinariamente alta. El tipo de compatibilidad que normalmente solo se ve entre familiares cercanos. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. Mauricio miró a su hijo, luego a Renata, luego de vuelta a la doctora. Eso es imposible, susurró. No tienen ninguna relación. Pero cuando giró hacia Renata, vio algo en sus ojos que le heló la sangre. Reconocimiento, miedo, y la sombra de un secreto que había guardado durante demasiado tiempo. Renata. La voz de Mauricio apenas salía de su garganta. ¿Hay algo que necesites decirme? Ella cerró los ojos, y cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas. Su esposa Isabel, dijo con voz temblorosa. Yo la conocí. Antes de trabajar en su casa. Antes de que ella enfermara. ¿Cómo? ¿Dónde? Renata respiró profundamente, preparándose para revelar la verdad que había guardado durante años. En la clínica de fertilidad donde ella hacía sus tratamientos. La misma clínica donde yo y mi esposo buscábamos ayuda para tener hijos. La habitación comenzó a girar alrededor de Mauricio. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que Emiliano y Mateo no son hijos biológicos de mi esposo. Son producto de una donación. Una donación que vino de la misma fuente que ayudó a su esposa. Y entonces, la verdad cayó sobre Mauricio como un rayo en la oscuridad. Sebastián y Emiliano eran compatibles porque compartían algo más que tipo de sangre. Compartían un padre biológico. Y ese padre era él. El silencio en aquella sala de espera era tan denso que Mauricio podía escuchar el latido de su propio corazón retumbando en sus oídos. Padre biológico. Las palabras flotaban en el aire como fantasmas, negándose a desaparecer por más que él quisiera ignorarlas. Eso no puede ser verdad. Mauricio finalmente encontró su voz, aunque sonaba como la de un extraño. Isabel y yo nunca necesitamos donación. Sebastián es mi hijo biológico. Renata lo miraba con esos ojos que ahora parecían cargar el peso de 1000 secretos. Señor Larrazábal, yo solo sé lo que me dijeron en la clínica. El donante era anónimo. Nunca supe su identidad hasta ahora. Pero yo nunca doné nada. Mauricio se levantó, su cuerpo temblando de confusión y negación. Esto tiene que ser un error. Un error del sistema. Una confusión de registros. La doctora Solares intervino con la calma profesional de quien ha presenciado revelaciones familiares devastadoras antes. Señor Larrazábal, la compatibilidad genética no miente. Los marcadores que encontramos entre Sebastián y Emiliano son consistentes con un parentesco de primer grado. Medio hermanos, para ser específicos. ¿Medio hermanos? Sebastián, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso adelante. Papá, ¿de qué están hablando? ¿Qué tiene que ver yo con el hijo de Renata? Mauricio no podía responder. Su mente estaba atrapada en un laberinto de recuerdos, buscando desesperadamente alguna explicación que tuviera sentido. Y entonces, como un relámpago en la oscuridad, un recuerdo emergió de las profundidades de su memoria. La clínica. Aquella clínica de fertilidad donde Isabel había pasado tantas horas, tantos tratamientos, tantas lágrimas. Él la había acompañado innumerables veces, sosteniéndole la mano mientras los médicos explicaban procedimientos que apenas entendía. Pero hubo una vez, una sola vez. El doctor Castillo, murmuró Mauricio.
más para sí mismo que para los demás. Él me pidió una muestra. Dijo que era para análisis de compatibilidad con Isabel, para asegurarse de que no hubiera problemas genéticos que pudieran afectar al bebé. Renata se tensó visiblemente al escuchar el nombre. ¿Doctor Augusto Castillo? ¿De la Clínica Nueva Vida? Sí. ¿Lo conoces? Era el médico que llevaba mi caso. Renata sintió que sus piernas no la sostenían y tuvo que sentarse. Él fue quien nos habló de la donación. Dijo que había encontrado un donante perfectamente compatible, que era nuestra mejor oportunidad. El rompecabezas comenzaba a tomar forma, y la imagen que revelaba era monstruosa. Ese hombre usó mi muestra sin mi consentimiento. La voz de Mauricio se había convertido en un gruñido bajo, peligroso. Me mintió. Les mintió a todos. La doctora Solares frunció el ceño. Señor Larrazábal, si lo que dice es cierto, estamos hablando de violaciones graves a la ética médica, uso no autorizado de material genético, fraude, posiblemente otros delitos. La Clínica Nueva Vida cerró hace años. Renata añadió, su voz distante como si hablara desde otro mundo. Hubo rumores de irregularidades, pero nunca supe los detalles. Para cuando cerraron, mis hijos ya habían nacido y mi esposo había enfermado. Sebastián se dejó caer en una silla, su rostro pálido como el papel. Entonces, ¿ese niño, Emiliano, es mi hermano? Nadie respondió. La pregunta flotó en el aire, pesada con implicaciones que ninguno estaba preparado para procesar. Necesito aire. Mauricio caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Se giró hacia Renata, y en sus ojos había algo que ella no había visto antes. No era lástima, no era culpa, era determinación. Voy a encontrar a Castillo. Voy a descubrir exactamente qué hizo y por qué. Y cuando lo haga, va a pagar por cada mentira que nos contó. Salió antes de que nadie pudiera detenerlo. El pasillo del hospital se extendía ante Mauricio como un túnel sin fin. Sus pasos resonaban contra el piso gastado mientras su mente procesaba revelación tras revelación. Tenía otros hijos, 2 niños que habían crecido en la pobreza mientras él nadaba en riqueza. 2 niños cuyo padre biológico vivía en una mansión mientras ellos apenas tenían para comer. Uno de ellos ahora luchaba por su vida en una cama de hospital. Y todo por culpa de un médico que había jugado a ser Dios con las vidas de familias desesperadas. Sacó su teléfono y marcó el número de Gonzalo Medina. El abogado respondió al segundo timbrazo. Mauricio, son las 3 de la mañana. ¿Qué sucede? Necesito que investigues a alguien. Doctor Augusto Castillo, de la Clínica Nueva Vida. Quiero saber dónde está, qué hace ahora, y todo lo que puedas encontrar sobre el cierre de esa clínica. ¿Puedo preguntar para qué? No. Solo hazlo. Y Gonzalo, el proyecto del sector sur. Quiero todos los documentos relacionados con accidentes laborales y enfermedades ocupacionales de los últimos años. Todo. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Mauricio, esos documentos están clasificados. Si los saco a la luz, podría haber consecuencias legales para la empresa. Me importa muy poco, Gonzalo. Quiero esos documentos en mi escritorio antes del mediodía. ¿Entendido? Colgó sin esperar respuesta. Cuando regresó a la sala de espera, encontró una escena que no esperaba. Sebastián estaba sentado junto a Renata, hablándole en voz baja. La mujer tenía lágrimas rodando por sus mejillas, pero había algo diferente en su expresión. Ya no era solo dolor, era alivio. El alivio de quien finalmente ha soltado un peso que cargaba hace demasiado tiempo. Siempre supe que había algo, Renata estaba diciendo cuando Mauricio se acercó. Desde que empecé a trabajar en su casa, sentía una conexión que no podía explicar. Veía a Sebastián y algo en mi corazón se movía. Pensé que era porque me recordaba a mis propios hijos. ¿Por eso acariciabas la foto de mi madre? Sebastián preguntó suavemente. Te vi una vez hace tiempo. Pensé que era extraño, pero nunca dije nada. Renata asintió. Su madre fue la única persona en esa clínica que me trató como ser humano. Las otras parejas nos miraban como si fuéramos menos, como si la infertilidad fuera una enfermedad contagiosa. Pero Isabel, ella se sentó conmigo una tarde cuando mi esposo no pudo acompañarme. Me sostuvo la mano mientras lloraba. Me dijo que no importaba cómo llegaran nuestros hijos. Lo que importaba era el amor que les daríamos. Mauricio sintió que algo se rompía dentro de él. Ese era exactamente el tipo de cosa que Isabel habría hecho. Su esposa, quien veía bondad donde otros veían diferencias, quien extendía la mano donde otros cruzaban la calle.
Isabel nunca me habló de ti, dijo Mauricio, su voz ronca. Probablemente no me recordaba. Renata se encogió de hombros. Para ella fue un momento de compasión entre muchos. Para mí fue un salvavidas en medio de un océano de desesperación. ¿Por qué nunca dijiste nada? Cuando empezaste a trabajar en mi casa, ¿por qué no mencionaste que conocías a Isabel? Renata lo miró con una tristeza antigua. Porque cuando llegué a su puerta buscando trabajo, su esposa ya había fallecido. ¿Qué iba a decir? ¿Que una vez en una sala de espera, ella me mostró bondad? No quería parecer oportunista. No quería que pensara que usaba ese recuerdo para ganar su favor. ¿Y lo del donante? ¿Realmente no sabías que podría ser yo? ¿Cómo iba a saberlo? Renata levantó las manos en un gesto de impotencia. Los donantes eran anónimos. El doctor Castillo nos aseguró que nunca sabríamos quién era, y que él nunca sabría quiénes éramos nosotros. Se suponía que era un sistema seguro, diseñado para proteger a todos. La ironía era aplastante. Un sistema diseñado para proteger había terminado destruyendo vidas. Secretos que debían permanecer enterrados habían germinado en tragedias que ahora los conectaban de maneras imposibles de ignorar. La puerta de la sala se abrió y la doctora Solares entró nuevamente, esta vez con una tableta en las manos. «Señor Larrazábal, tengo noticias sobre Emiliano». Todos se tensaron inmediatamente. «Logramos estabilizar la infección, pero su cuerpo está muy débil. Necesita el trasplante lo antes posible. Con la compatibilidad de Sebastián, podríamos programar el procedimiento dentro de las próximas semanas si él está dispuesto a ser donante». Todas las miradas se dirigieron hacia Sebastián. El joven había permanecido en silencio durante los últimos minutos, procesando la avalancha de información que había recibido. Ahora, con todos esperando su respuesta, pareció encogerse bajo el peso de la decisión. «Yo», comenzó, pero las palabras se atoraron en su garganta. «Sebastián, no tienes que decidir ahora». Mauricio se acercó a su hijo. «Esto es mucho para procesar. Necesitas tiempo para...» «No», Sebastián lo interrumpió, levantándose. «No necesito tiempo». Caminó hacia la ventana que daba al pasillo de oncología, sus ojos fijos en la puerta de la habitación donde Emiliano descansaba. «Durante años me sentí vacío», dijo sin girarse. «Después de que mamá murió, sentí que una parte de mí se fue con ella. Busqué llenar ese vacío con cosas que casi me destruyen. Tomé decisiones que lastimaron a papá, que lastimaron a todos a mi alrededor». Se giró y había lágrimas en sus ojos. «Pero ahora descubro que tengo un hermano que está muriendo mientras yo estoy aquí, perfectamente sano, con la capacidad de salvarlo». Caminó hacia Renata y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Señora Renata, sé que no me conoce. Sé que probablemente tiene razones para desconfiar de mi familia, pero ese niño en esa habitación comparte mi sangre. Es mi hermano, aunque ninguno de nosotros lo supiera hasta hoy. Y si hay algo que puedo hacer para salvarlo, lo voy a hacer». Renata sollozaba abiertamente, incapaz de contener la emoción que la desbordaba. «¿Por qué?», logró preguntar entre lágrimas. «¿Por qué harías esto por alguien que acabas de conocer?» «Porque es lo correcto», Sebastián respondió simplemente. «Y porque mi madre habría querido que lo hiciera. Ella creía que las personas estamos conectadas de maneras que no podemos ver. Tal vez tenía razón. Tal vez siempre estuvimos destinados a encontrarnos». Mauricio observaba la escena con el corazón en la garganta. Este joven frente a él, este hijo que había dado por perdido tantas veces, estaba demostrando una madurez y una compasión que lo dejaban sin palabras. «Estoy orgulloso de ti». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Tu madre estaría orgullosa de ti». Sebastián lo miró, y por primera vez en años, no había resentimiento en sus ojos. Solo había amor, dolor, y la esperanza frágil de una reconciliación que ambos necesitaban. «Doctora», Sebastián se dirigió a la doctora Solares. «¿Qué necesito hacer para que esto suceda?». La doctora sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. «Primero necesitamos hacer más estudios para confirmar la compatibilidad completa. Luego, hay un proceso de preparación que toma varios días. Pero si todo sale bien, podríamos hacer el trasplante pronto. Entonces empecemos». Mientras la doctora guiaba a Sebastián hacia otra área del hospital para comenzar los estudios preliminares, Mauricio y Renata quedaron solos en la sala de espera. El silencio entre ellos ya no era incómodo.
Era el silencio de dos personas que habían atravesado juntas algo que los había cambiado para siempre. Hay algo más que necesito contarte. Mauricio habló finalmente. Sobre el proyecto del sector sur. Renata se tensó visiblemente. Ese proyecto va a demoler mi casa. Lo sé. Recibí el aviso hace semanas. Lo sé. Y por eso voy a cancelarlo. Renata lo miró como si hubiera perdido la razón. ¿Cancelarlo? Pero sus socios, su empresa, el dinero. El dinero no vale nada si se construye sobre el sufrimiento de otros. Mauricio la interrumpió. Tu esposo murió en mis construcciones. Otros como él probablemente también. He pasado años ignorando las consecuencias de mis decisiones porque era más fácil no ver. Pero ya no puedo seguir así. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que comenzaba a despertar con los primeros rayos del amanecer. Voy a investigar cada accidente, cada enfermedad, cada muerte que haya ocurrido en mis proyectos. Y voy a compensar a cada familia afectada. No porque me obligue la ley, sino porque es lo correcto. ¿Y el barrio? Las familias que viven ahí. El proyecto se cancelará. Buscaré otra ubicación, una que no requiera desplazar a nadie. Y voy a crear un fondo para mejorar las condiciones de ese barrio. Escuelas, clínicas, viviendas dignas. Todo lo que debería haber existido desde el principio. Renata se levantó y caminó hacia él. ¿Por qué?, preguntó suavemente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué cambiar todo de repente? Mauricio se giró para mirarla. Porque hace 2 noches seguí a mi empleada doméstica por las calles oscuras de la ciudad. Y lo que descubrí no fue solo tu secreto, Renata. Descubrí que había estado viviendo mi vida completamente equivocado. Antes de que ella pudiera responder, el teléfono de Mauricio sonó. Era Gonzalo. Mauricio, encontré información sobre el doctor Castillo, y no te va a gustar lo que descubrí. Dime, la clínica Nueva Vida no cerró por irregularidades menores. Cerró porque Castillo estaba vendiendo material genético de donantes a múltiples familias sin su consentimiento. Hay al menos 12 casos documentados, probablemente más. Mauricio sintió la sangre helarse en sus venas. ¿12 casos? Y eso no es todo. Castillo no desapareció después del cierre. Cambió su nombre y abrió otra clínica. Y adivina quién es uno de sus principales inversores. ¿O quién? La respuesta que Gonzalo dio hizo que el mundo de Mauricio se tambaleara una vez más. Tu socio mayoritario, Ricardo Montero, el mismo que ha estado presionando por el proyecto del sector sur. El teléfono casi se le cayó de las manos. Ricardo Montero, el hombre en quien había confiado durante décadas. El padrino de Sebastián, el amigo que había consolado a Mauricio cuando Isabel murió. Todo había sido una mentira. Y ahora, Mauricio entendía que la batalla por la verdad apenas estaba comenzando. Las horas siguientes fueron un torbellino de decisiones que cambiarían el rumbo de muchas vidas. Mauricio dejó a Renata en el hospital junto a Sebastián, quien ya había comenzado los estudios preliminares para la donación. El joven había demostrado una determinación que su padre no le conocía, respondiendo cada pregunta de los médicos con una calma que desmentía la tormenta emocional que todos estaban atravesando. «Cuida de ella», le había dicho Sebastián antes de que Mauricio se marchara, señalando hacia la habitación donde Emiliano descansaba. «Y cuando vuelvas, quiero saber toda la verdad sobre lo que descubras». Mauricio asintió. Su hijo merecía respuestas. Todos las merecían. El amanecer pintaba el cielo de tonos naranjas cuando Mauricio llegó a las oficinas de Corporación Larrazábal. El edificio de cristal y acero se alzaba imponente contra el horizonte, un monumento a décadas de ambición y éxito empresarial. Pero ahora, mientras atravesaba las puertas automáticas, Mauricio lo veía con otros ojos. Veía los cimientos podridos que sostenían toda esa grandeza. Gonzalo Medina lo esperaba en su despacho con una carpeta gruesa sobre el escritorio. No dormí en toda la noche investigando. El abogado tenía ojeras profundas y la corbata aflojada. Lo que encontré es peor de lo que imaginaba. Muéstrame todo. Gonzalo abrió la carpeta revelando documentos, fotografías y registros bancarios. El doctor Augusto Castillo ahora se llama Augusto Villanueva. Después del cierre de la clínica Nueva Vida, esperó un par de años y abrió otro centro de fertilidad llamado Instituto de Reproducción Asistida del Valle. Ricardo Montero aparece como inversor principal desde el inicio. ¿Cómo es posible que nunca me enterara de esto? Porque Montero usó una red de empresas fantasma para ocultar su participación.
Tuve que rastrear 6 capas de sociedades anónimas para encontrar la conexión. Mauricio examinó los documentos con manos que apenas podían contener el temblor de la rabia. ¿Y los otros casos? Dijiste que había al menos 12 familias afectadas. Gonzalo pasó a otra sección de la carpeta. Encontré registros de 14 donaciones no autorizadas realizadas con tu material genético entre hace muchos años. 14 familias que creyeron estar recibiendo donaciones de desconocidos, cuando en realidad Castillo vendía tu material al mejor postor. ¿Vendía? Cobraba tarifas premium por lo que él llamaba donantes de perfil superior. Empresarios exitosos, profesionales destacados, hombres con credenciales impresionantes. Tu perfil era uno de los más cotizados. Mauricio sintió náuseas. Su cuerpo, su identidad genética, había sido comercializada como mercancía de lujo, sin su conocimiento ni consentimiento. ¿Dónde están esas familias ahora? Eso es lo complicado. La mayoría no tiene idea de lo que pasó. Algunas se mudaron. Otras probablemente ya no existen como familias. Rastrearlas tomará tiempo. Hazlo. Quiero encontrar a cada una de ellas. Gonzalo asintió, pero había algo más en su expresión. Algo que no se atrevía a decir. ¿Qué más? Mauricio lo presionó. Ricardo Montero no solo invirtió en la nueva clínica de Castillo, también tiene participación en varias empresas que se beneficiaron directamente del proyecto del sector sur. Constructoras, proveedores de materiales, compañías de demolición. Todo está conectado. ¿Estás diciendo que Montero ha estado usando nuestra empresa para enriquecerse a mis espaldas? Estoy diciendo que el proyecto del sector sur no era solo un desarrollo inmobiliario. Era una operación diseñada para maximizar sus ganancias personales mientras tú cargabas con los riesgos y la responsabilidad pública. Mauricio se dejó caer en su silla, el peso de las revelaciones aplastándolo. Ricardo Montero, el hombre que había estado a su lado durante la enfermedad de Isabel, el que había pronunciado el discurso en su funeral, el que había jurado proteger a Sebastián como si fuera su propio hijo. Todo había sido una actuación. Hay algo más, Gonzalo continuó, su voz bajando a casi un susurro. Encontré registros de pagos mensuales desde una de las empresas de Montero hacia la clínica Nueva Vida. Los pagos comenzaron poco después de que Isabel quedara embarazada y continuaron hasta el cierre de la clínica. ¿Qué significa eso? No estoy seguro, pero parece que Montero sabía lo que Castillo estaba haciendo, posiblemente desde el principio. La puerta del despacho se abrió sin previo aviso. Ricardo Montero entró con la confianza de quien se sabe dueño del mundo, una sonrisa amplia en su rostro bronceado y un traje que probablemente costaba más que el salario mensual de Renata. Mauricio, me dijeron que estabas aquí tan temprano. ¿Problemas para dormir? Gonzalo se tensó visiblemente, cerrando la carpeta con un movimiento casual pero urgente. Ricardo. Mauricio logró mantener su voz neutral. No te esperaba. Vine a discutir los últimos detalles del proyecto del sector sur. Los permisos están listos. Las cuadrillas esperan órdenes. Podemos comenzar las demoliciones esta semana si todo está en orden. Mauricio estudió el rostro de su socio, buscando alguna señal de la traición que ahora sabía que ocultaba. Pero Ricardo era un maestro del engaño. Su sonrisa era perfecta, su postura relajada, sus ojos aparentemente sinceros. Necesito más tiempo para revisar algunos aspectos del proyecto, Mauricio respondió. La sonrisa de Ricardo vaciló apenas perceptiblemente. ¿Más tiempo? Mauricio. Llevamos meses preparando esto. Los inversores esperan resultados. Los contratos ya están firmados. Entonces esperarán un poco más. Ricardo intercambió una mirada rápida con Gonzalo antes de volver su atención a Mauricio. ¿Hay algo que deba saber? ¿Algún problema que no me hayas comentado? Solo quiero asegurarme de que todo esté en orden antes de proceder. Por supuesto. Ricardo asintió lentamente, pero sus ojos habían perdido algo de su calidez artificial. Tómate el tiempo que necesites. Pero recuerda que cada día de retraso cuesta dinero. Mucho dinero. Se dirigió hacia la puerta pero se detuvo antes de salir. Por cierto, ¿cómo está Sebastián? Hace tiempo que no lo veo. Deberíamos cenar juntos pronto, como en los viejos tiempos. Sebastián está bien. Le daré tus saludos. Hazlo. Ese muchacho siempre fue como un hijo para mí. Cuando la puerta se cerró, el silencio en el despacho era ensordecedor. ¿Sabe algo? Gonzalo murmuró. La forma en que mencionó a Sebastián fue una advertencia. Lo sé. ¿Qué vas a hacer?
Mauricio miró la carpeta sobre el escritorio, luego la puerta por donde Ricardo había desaparecido. Voy a necesitar más pruebas antes de enfrentarlo. Si lo que dices es cierto, Ricardo no actuó solo. Tiene contactos, influencias, probablemente información comprometedora sobre muchas personas. Si lo ataco sin estar completamente preparado, podría destruirnos a todos. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto seguimos investigando, pero en silencio. No podemos confiar en nadie dentro de la empresa. Gonzalo asintió y recogió la carpeta. Una cosa más, Mauricio. Los documentos sobre accidentes laborales que me pediste. Los encontré. Sacó otra carpeta, más delgada pero igualmente reveladora. En los últimos años ha habido 17 casos documentados de trabajadores que desarrollaron enfermedades graves después de trabajar en proyectos del sector sur. 8 de ellos fallecieron. Las familias recibieron compensaciones mínimas a cambio de firmar acuerdos de confidencialidad. ¿Compensaciones mínimas? Cantidades que apenas cubrían los gastos funerarios. Los acuerdos fueron redactados por el departamento legal de Montero, no por el nuestro. Yo nunca vi esos documentos hasta ahora. Mauricio tomó la carpeta con manos que ahora temblaban de rabia. ¿El esposo de Renata está en esta lista? Gonzalo pasó varias páginas hasta encontrar un nombre. Tomás Villagómez. Trabajó en la construcción del edificio Mirador del Sur. Desarrolló una enfermedad pulmonar grave por exposición a materiales tóxicos. Falleció un año después del diagnóstico. Su viuda recibió una compensación mínima. Mauricio cerró los ojos. El esposo de Renata, el padre de sus hijos biológicos. Un hombre que había muerto construyendo sus edificios, cuyos últimos días fueron probablemente una agonía de dolor y desesperación, mientras su familia se hundía en la pobreza. ¿Hay algo que conecte a Montero con la decisión de usar esos materiales? Todavía no, pero seguiré buscando. Hazlo. Y Gonzalo, gracias. Sé que esto te pone en una posición difícil. El abogado lo miró con una expresión que Mauricio no había visto antes. Respeto genuino. Hace años que trabajo para esta empresa, Mauricio, y hace años que sospechaba que algo no estaba bien, pero nunca tuve el valor de investigar. Tú me diste esa oportunidad. No voy a desperdiciarla. Cuando Gonzalo se marchó, Mauricio se quedó solo con sus pensamientos y sus documentos. Cada página que leía era un nuevo golpe a la imagen que tenía de su propia vida. Había construido un imperio creyendo que era un hombre honorable, cuando en realidad había sido el rostro público de una operación corrupta. Pero eso terminaba hoy. Tomó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. El número de un periodista de investigación que había intentado contactarlo múltiples veces para hablar sobre supuestas irregularidades en el sector de la construcción. Mauricio siempre lo había ignorado, hasta ahora. ¿Señor Larrazábal? La voz al otro lado sonaba genuinamente sorprendida. No esperaba recibir una llamada suya. Tengo información que podría interesarte, pero necesito que sea completamente confidencial hasta que te dé luz verde para publicar. ¿Qué tipo de información? El tipo que destruye imperios y envía personas a prisión. Hubo una pausa. ¿Dónde nos reunimos? Mauricio le dio una dirección y colgó. Las piezas comenzaban a moverse en un tablero que Ricardo Montero ni siquiera sabía que existía. Antes de dejar la oficina, hizo una última llamada. Esta vez al hospital. ¿Cómo está mi hijo?, preguntó cuando la doctora Solares respondió. Sebastián está muy bien. Los estudios preliminares confirman que es un candidato ideal para la donación. Podemos proceder con el trasplante pronto si todo sigue así. ¿Y Emiliano? Estable por ahora. La infección está bajo control, pero su cuerpo está muy debilitado. El trasplante es urgente. Gracias, doctora. Estaré ahí pronto. Colgó y miró por última vez su despacho. Las paredes cubiertas de premios y reconocimientos. Las fotografías con políticos y celebridades. Los símbolos de un éxito que ahora le parecía vacío y manchado. Todo eso tendría que cambiar. Cuando llegó al hospital, encontró una escena que no esperaba. En la sala de espera de oncología pediátrica, Renata estaba sentada junto a un niño que Mauricio no había visto antes. Un niño que era casi idéntico a Emiliano, pero con más color en las mejillas y más vida en los ojos. Mateo, el hermano gemelo. El niño levantó la vista cuando Mauricio se acercó, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Había algo en esos ojos. Algo que Mauricio reconocía porque lo veía cada mañana en el espejo. La misma intensidad,
la misma profundidad, el mismo fuego que él había tenido antes de que la vida lo apagara. Mateo, él es el señor Larrazábal. Renata hizo las presentaciones con voz suave. Es quien va a ayudar a tu hermano. El niño lo estudió con esa franqueza que solo los niños poseen. ¿Usted es muy rico?, preguntó sin rodeos. Mateo, Renata lo reprendió suavemente. Está bien. Mauricio se arrodilló para quedar a la altura del niño. Sí, tengo bastante dinero. Entonces, ¿por qué mi mamá tiene que trabajar tanto? La pregunta era simple, pero golpeó a Mauricio con la fuerza de 1000 acusaciones. Porque era exactamente la pregunta que él debería haberse hecho hace años, sobre Renata y sobre todos los empleados que habían pasado por su vida sin que él los viera realmente. Porque yo no había aprendido a ver lo que importa, respondió honestamente. Pero estoy aprendiendo. Mateo lo consideró por un momento. Luego asintió como si la respuesta fuera aceptable. Mi hermano dice que usted va a salvarlo. ¿Es verdad? Vamos a hacer todo lo posible. ¿Me lo promete? Mauricio miró a Renata, luego de vuelta al niño que compartía su sangre sin que ninguno de los dos lo hubiera sabido hasta hace pocas horas. Te lo prometo. Mateo sonrió, y en esa sonrisa Mauricio vio algo que había olvidado que existía. Esperanza pura, sin contaminación de cinismo o desilusión. La esperanza de un niño que todavía cree que los adultos pueden cumplir sus promesas. No iba a defraudarlo. Doña Esperanza, la vecina que cuidaba a los niños, apareció poco después para llevarse a Mateo. Era una mujer mayor con ojos que contaban historias de pérdida y supervivencia, pero también de amor inquebrantable. Cuide bien de esta familia, le dijo a Mauricio antes de marcharse, con una intensidad que lo sorprendió. Han sufrido más de lo que cualquier persona debería sufrir. Lo haré. Cuando se quedaron solos, Renata lo miró con una pregunta en los ojos. ¿Qué descubriste? Mauricio tomó aire. Había llegado el momento de compartir verdades que cambiarían todo. Descubrí que la persona en quien más confiaba me ha estado traicionando durante años. Descubrí que la muerte de tu esposo no fue solo negligencia, fue consecuencia de decisiones deliberadas para ahorrar costos a expensas de vidas humanas. Y descubrí que esto es mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Renata escuchó en silencio mientras él le contaba todo. Sobre Ricardo Montero, sobre el doctor Castillo, sobre las otras familias afectadas, sobre la red de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que había sospechado. Cuando terminó, ella guardó silencio durante un largo momento. ¿Qué vas a hacer?, finalmente preguntó. Voy a destruirlo todo. Mauricio respondió con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. Voy a exponer cada mentira, cada crimen, cada traición. Y voy a asegurarme de que Ricardo Montero y todos los que participaron en esto paguen por lo que hicieron. ¿Y después? Después voy a reconstruir, pero esta vez de la manera correcta. Renata asintió lentamente. Hay algo que no te he contado, dijo suavemente. Algo sobre el día que tu esposa y yo nos conocimos en la clínica. ¿Qué cosa? Isabel me dijo algo ese día, algo que nunca olvidé. Renata cerró los ojos, recordando. Me dijo, a veces los caminos de las personas se cruzan por razones que no podemos entender. Pero si algún día nuestros hijos se encuentran, espero que se ayuden mutuamente, como nosotras nos ayudamos hoy. Mauricio sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Ella dijo eso, palabra por palabra. Y ahora, años después, su hijo está a punto de salvar la vida del mío. El círculo se cerraba de maneras que ninguno de ellos podría haber imaginado. Pero lo que ninguno sabía era que, en ese mismo momento, Ricardo Montero estaba haciendo una llamada desde su oficina. Tenemos un problema, decía con voz fría. Larrazábal está investigando. Necesito que te encargues de esto antes de que sea demasiado tarde. Al otro lado de la línea, una voz respondió con igual frialdad. ¿Qué quieres que haga? Lo que sea necesario. Pero asegúrate de que nadie pueda rastrear nada hasta nosotros. Colgó y miró por la ventana de su oficina, hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse. La guerra estaba a punto de comenzar, y solo uno de ellos podría ganarla. Los días que siguieron fueron una carrera contra el tiempo. Sebastián completó todos los estudios necesarios para la donación con una determinación que sorprendió a todos, incluso a sí mismo. Cada extracción de sangre, cada examen,
Cada procedimiento lo enfrentaba con la misma actitud. Hagamos lo que sea necesario. Mauricio dividía sus horas entre el hospital y su investigación secreta. Gonzalo trabajaba sin descanso, recopilando evidencias que poco a poco dibujaban el mapa completo de la corrupción que Ricardo Montero había tejido durante años. Pero el enemigo no estaba dormido. Una mañana, cuando Mauricio llegó a su oficina, encontró su despacho completamente revuelto. Cajones abiertos, documentos esparcidos por el suelo, su computadora encendida con la pantalla mostrando carpetas vacías. «Alguien estuvo aquí anoche». La voz de Gonzalo sonaba tensa desde la puerta. Seguridad dice que las cámaras misteriosamente dejaron de funcionar durante 3 horas. ¿Qué se llevaron? Todo lo que teníamos sobre Montero y Castillo. Las copias físicas desaparecieron. Mauricio sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ricardo había dado el primer golpe. ¿Y los respaldos digitales? Gonzalo permitió que una pequeña sonrisa cruzara su rostro. Están seguros. Los guardé en un servidor externo que solo yo conozco. También envié copias al periodista. No soy tan ingenuo como Montero cree. El alivio duró apenas un segundo. El teléfono de Mauricio sonó. Era la doctora Solares. «Señor Larrazábal, necesito que venga al hospital inmediatamente. Ha surgido una complicación». El corazón de Mauricio se detuvo. ¿Es Emiliano? No, es Sebastián. El trayecto al hospital fue una tortura de semáforos interminables y tráfico denso. Cuando Mauricio finalmente llegó, encontró a Renata en el pasillo de oncología, con el rostro pálido y las manos entrelazadas en una oración silenciosa. ¿Qué pasó? Mauricio apenas podía respirar. No lo sé. Solo me dijeron que Sebastián tuvo una reacción durante los estudios finales. La puerta de la habitación se abrió y la doctora Solares salió con expresión seria pero controlada. «Señor Larrazábal, su hijo sufrió una reacción alérgica severa a uno de los medicamentos preparatorios. Logramos estabilizarlo, pero necesita reposo absoluto durante los próximos días». «¿Y el trasplante?». La doctora suspiró. «Tendremos que posponerlo. No podemos arriesgar la salud de Sebastián realizando el procedimiento mientras su cuerpo se recupera». «¿Cuánto tiempo?». «Al menos una semana, quizás más». Mauricio sintió que el mundo se derrumbaba. Una semana. Emiliano no tenía una semana. «Doctora, el niño está muy débil. ¿Puede resistir tanto tiempo?». La doctora Solares lo miró con esa honestidad cruda que solo los médicos que han visto demasiada muerte pueden ofrecer. «Haremos todo lo posible para mantenerlo estable, pero no voy a mentirle. Cada día que pasa es un riesgo». Cuando la doctora se marchó, Mauricio se dejó caer en una de las sillas del pasillo. El peso de todo lo que estaba sucediendo amenazaba con aplastarlo. «Esto es culpa mía», murmuró. Renata, quien había permanecido en silencio, se sentó a su lado. «¿Por qué dice eso?». «Porque si yo hubiera prestado atención antes, si hubiera sido mejor persona, mejor empresario, mejor ser humano, nada de esto estaría pasando. Tu esposo estaría vivo. Tu hijo no estaría enfermo. Y Sebastián no estaría en esa cama. Usted no provocó la enfermedad de mi hijo. No directamente. Pero cree un mundo donde personas como tú tienen que trabajar hasta el agotamiento para sobrevivir. Un mundo donde la riqueza de unos pocos se construye sobre el sufrimiento de muchos. Ese es el mundo que yo ayudé a crear». Renata guardó silencio por un momento, considerando sus palabras. «Cuando mi esposo enfermó», dijo finalmente, «yo lo culpé a usted, a su empresa, a todos los ricos que viven en sus mansiones sin saber cómo se construyeron. Lo odié durante mucho tiempo. Tenías derecho a odiarme, tal vez, pero el odio no curó a mi esposo, no alimentó a mis hijos, no pagó las medicinas de Emiliano. El odio solo me consumía mientras el mundo seguía girando sin importarle mi dolor. Se giró para mirarlo directamente. Lo que usted está haciendo ahora, señor Larrazábal. Ayudarnos, investigar la verdad, arriesgar todo para hacer lo correcto. Eso no borra el pasado, pero construye un futuro diferente. Y eso es lo único que realmente importa». Las palabras de Renata penetraron algo profundo en el alma de Mauricio. Algo que había estado cerrado durante demasiado tiempo. «¿Cómo puedes ser tan generosa después de todo lo que has sufrido? Porque mis hijos me están mirando. Y quiero que aprendan que el perdón no es debilidad. Es la forma más difícil de fortaleza». La puerta de la habitación de Sebastián se abrió
y el joven apareció en el umbral, pálido pero consciente. «Papá, necesito hablar contigo». Mauricio se levantó inmediatamente. «Deberías estar descansando. Esto no puede esperar». Sebastián caminó lentamente hasta sentarse junto a ellos, su cuerpo todavía débil pero su mirada determinada. «Escuché lo que dijo la doctora. Sé que el trasplante tiene que posponerse. Solo unos días, hijo. Te vas a recuperar y...» «No», Sebastián lo interrumpió. «No entienden. Puedo hacerlo ahora. Mi cuerpo puede resistirlo». «Sebastián, la doctora dijo...» «La doctora tiene que ser cautelosa porque es su trabajo. Pero yo conozco mi cuerpo. He pasado por cosas peores que una reacción alérgica. Puedo hacer esto». Renata intervino suavemente. «Sebastián, no puedes arriesgar tu vida así. Emiliano no querría...» «Emiliano es mi hermano». Sebastián la interrumpió, y había lágrimas en sus ojos. «Mi hermano. Pasé toda mi vida sintiéndome solo, incompleto, como si faltara algo. Y ahora descubro que tengo hermanos, que hay personas en este mundo que comparten mi sangre, mi historia». Su voz se quebró. «Cuando mi madre murió, pensé que nunca volvería a tener una familia de verdad. Pensé que estaba condenado a la soledad. Pero ahora tengo la oportunidad de salvar a alguien, de hacer algo que realmente importe». «No me quiten eso». El silencio que siguió estaba cargado de emociones que ninguno sabía cómo expresar. Fue Renata quien finalmente habló. «Voy a hablar con la doctora Solares. Voy a preguntarle si hay alguna forma de hacer el trasplante antes. Pero Sebastián, si ella dice que es demasiado peligroso, tienes que aceptarlo». Sebastián asintió lentamente. «Solo pido una oportunidad». Mientras Renata se alejaba para buscar a la doctora, Mauricio y Sebastián quedaron solos. «Estoy orgulloso de ti», Mauricio dijo, las palabras saliendo con una facilidad que lo sorprendió. «Tu madre estaría orgullosa». «Papá, hay algo que nunca te dije. Algo sobre mamá». «¿Qué cosa?» Sebastián respiró profundamente. «Antes de que ella muriera, me hizo prometer algo. Me dijo, cuando tu padre se pierda, cuando olvide quién realmente es, ayúdalo a encontrar el camino de vuelta». No entendí lo que quería decir en ese momento, pero ahora lo entiendo. Mauricio sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Isabel siempre supo más que todos nosotros. Ella sabía que ibas a necesitar algo que te sacudiera, que te obligara a ver la verdad. Creo que de alguna manera ella sabía que este momento llegaría. Padre e hijo se miraron, y en ese intercambio había años de distancia que comenzaban a cerrarse. «Perdóname», Mauricio susurró, «por todos los años que no estuve presente, por todas las veces que elegí el trabajo sobre ti, por no haber sido el padre que merecías. No hay nada que perdonar, papá. Estás aquí ahora. Eso es lo que importa». Se abrazaron en ese pasillo de hospital, dos hombres rotos que finalmente encontraban la forma de reconstruirse mutuamente. El momento fue interrumpido por el sonido de pasos apresurados. La doctora Solares venía corriendo, su expresión una mezcla de urgencia y esperanza. «Señor Larrazábal, tenemos noticias. Acaba de llegar un resultado que cambia todo». «¿Qué resultado?» «Cuando ampliamos la búsqueda internacional de donantes, como usted autorizó, encontramos otra coincidencia. Una mujer que vive en otra ciudad. Su compatibilidad con Emiliano es incluso mayor que la de Sebastián». «¿Quién es?» La doctora miró sus notas. «Se llama Lucía Medrano. Según los registros, es otra de las receptoras de donación de la Clínica Nueva Vida. Lo que significa...» No necesitó terminar la frase. Todos entendieron. Otra víctima del doctor Castillo. Otra familia afectada por la misma red de mentiras. Otra persona que compartía la sangre de Mauricio sin saberlo. «¿Ella sabe?», preguntó Mauricio. «La contactamos hace unas horas. Le explicamos la situación. Y dijo algo que creo que necesitan escuchar». La doctora les entregó su teléfono. En la pantalla había un mensaje de voz. «Adelante, escúchenlo». Mauricio presionó el botón y una voz femenina llenó el pasillo. «Mi nombre es Lucía Medrano. Hace años recibí una donación que me permitió tener a mi hija. Nunca supe quién era el donante, pero siempre estuve agradecida. Ahora descubro que hay un niño enfermo que podría ser salvado con mi ayuda. Un niño que comparte algo conmigo que ni siquiera sabía que existía. No necesito pensarlo. No necesito tiempo. Si mi cuerpo puede salvar una vida, estoy en el primer avión. Llegó mañana». El mensaje terminó.
dejando un silencio cargado de asombro. «Ella viene», Renata susurró, como si no pudiera creerlo. «Una completa desconocida viene a salvar a mi hijo». «No es una desconocida», Mauricio respondió, su voz ronca de emoción. «Es familia. Familia que ninguno de nosotros sabía que teníamos». La doctora Solares intervino. «Si Lucía llega mañana y sus estudios preliminares salen bien, podríamos hacer el trasplante muy pronto. Y Sebastián, esto significa que no necesitas arriesgar tu salud. Podemos esperar a que te recuperes completamente». Sebastián debería haber sentido alivio, pero en cambio había algo más en sus ojos. «Quiero conocerla», dijo. «Quiero conocer a esta mujer que va a salvar a mi hermano». «Y la conocerás». La doctora sonrió. «Creo que todos tenemos mucho que aprender unos de otros». Mientras procesaban las noticias, el teléfono de Mauricio sonó. Era Gonzalo. «Mauricio, tenemos problemas. Ricardo Montero acaba de convocar una junta extraordinaria de accionistas para mañana. Está intentando removerte como director de la empresa. ¿Puede hacer eso? Tiene suficientes aliados en la junta para intentarlo. Y con los documentos que robaron, probablemente planea usarlos para desacreditarte antes de que puedas exponer la verdad». Mauricio miró a Renata, a Sebastián, a la puerta detrás de la cual Emiliano luchaba por su vida. «Entonces tendremos que movernos más rápido que él. ¿Qué quieres hacer? Convoca una conferencia de prensa para mañana, 1 hora antes de la junta. Quiero que el periodista publique todo, cada documento, cada evidencia, cada prueba de lo que Ricardo y Castillo hicieron. ¿Estás seguro? Una vez que esto salga, no hay vuelta atrás. Estoy completamente seguro. Ya no tengo nada que perder, y todo que ganar». Colgó y se giró hacia su hijo y hacia Renata. «Mañana va a ser un día decisivo. Ricardo va a intentar destruirme públicamente, pero yo voy a destruirlo primero». «¿Y si no funciona?», Renata preguntó. «¿Y si él gana?». Mauricio la miró con una determinación que había olvidado que poseía. «Entonces habré perdido luchando por lo correcto. Y eso es infinitamente mejor que ganar haciendo lo incorrecto». Sebastián se puso de pie, todavía débil pero con fuego en los ojos. «No vas a pelear solo, papá. Voy a estar contigo en esa conferencia de prensa. Sebastián, deberías estar descansando. Ya descansaré cuando esto termine. Pero mañana, quiero que el mundo sepa que la familia Larrazábal ya no va a esconderse detrás de dinero y poder. Quiero que sepan que elegimos la verdad». Renata se levantó también. «Yo también iré». Ambos hombres la miraron sorprendidos. «Renata, no tienes que... Mi esposo murió por culpa de esas personas. Mi hijo está luchando por su vida por culpa de sus mentiras. Tengo más derecho que nadie a estar ahí cuando finalmente paguen por lo que hicieron». No había argumento posible contra esa lógica. «Entonces iremos juntos», Mauricio asintió, «como una familia». La palabra flotó en el aire, cargada de un significado nuevo. Familia. Una palabra que días atrás habría sonado vacía para todos ellos. Pero ahora, después de todo lo que habían atravesado, finalmente comenzaba a tener sentido. Esa noche, mientras la ciudad dormía y el hospital mantenía su vigilia silenciosa, Mauricio se quedó junto a la cama de Emiliano. El pequeño dormía conectado a máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón. Su rostro pálido brillaba bajo la luz tenue de los monitores, tan frágil que parecía que podría desvanecerse en cualquier momento. Mauricio tomó su pequeña mano entre las suyas. «No te conozco», susurró. «No estuve presente para tu primer paso, tu primera palabra, tu primer día de escuela. No sé cuál es tu color favorito. ¿Qué sueñas cuando duermes? ¿Qué quieres ser cuando crezcas?». Las lágrimas rodaban por sus mejillas, sin que intentara detenerlas. «Pero eres mi hijo. Mi sangre corre por tus venas, aunque ninguno de los dos lo supiera. Y te prometo, Emiliano, que voy a luchar por ti. Voy a asegurarme de que tengas la oportunidad de crecer, de soñar, de convertirte en quien quieras ser». Apretó suavemente la mano del niño. «Tu madre es la mujer más fuerte que he conocido. Tu hermano Mateo es valiente más allá de sus años. Y tu hermano Sebastián está dispuesto a dar todo por salvarte. Tienes una familia que te ama, Emiliano. Una familia que no va a dejarte ir». En la puerta, sin que Mauricio lo supiera, Renata observaba en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, todo iba a estar bien. Porque mañana,
Cuando el sol saliera sobre la ciudad, la verdad finalmente saldría a la luz, y nada volvería a ser igual. El amanecer llegó con la promesa de un día que cambiaría muchas vidas. La sala de prensa del Hotel Continental estaba repleta de periodistas, cámaras y micrófonos apuntando hacia un escenario vacío. El rumor de que Mauricio Larrazábal haría revelaciones explosivas había corrido como pólvora, atrayendo medios de todo el país. En una sala privada detrás del escenario, Mauricio revisaba sus notas por última vez. A su lado, Sebastián ajustaba su corbata con manos que apenas temblaban. Y junto a ellos, Renata permanecía de pie con esa dignidad inquebrantable que la había sostenido durante años de sufrimiento silencioso. ¿Estás lista?, Mauricio le preguntó. «Llevo años lista», respondió ella. «Solo estaba esperando que alguien me escuchara». La puerta se abrió y Gonzalo entró con expresión triunfante. Ricardo Montero acaba de llegar al edificio corporativo para la Junta de Accionistas. No tiene idea de lo que está por pasar. ¿Y el periodista? Marcos Villanueva está en primera fila. El artículo se publica simultáneamente con tu declaración. Para cuando Ricardo entienda lo que sucede, ya será demasiado tarde. Mauricio asintió y caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, se detuvo y miró a las dos personas que lo acompañaban. Pase lo que pase hoy. Quiero que sepan que estoy agradecido. Ustedes me devolvieron algo que creí haber perdido para siempre. ¿Qué cosa?, Sebastián preguntó. El propósito. Salieron juntos hacia el escenario. El murmullo de la sala se apagó instantáneamente cuando Mauricio tomó el micrófono. Cientos de ojos lo observaban, esperando, juzgando, anticipando. «Buenos días», comenzó, su voz firme y clara. «Mi nombre es Mauricio Larrazábal. Durante décadas fui conocido como un empresario exitoso, un hombre de negocios respetado, un pilar de la comunidad. Hoy vengo a decirles que gran parte de esa imagen fue construida sobre mentiras que yo mismo desconocía». El silencio en la sala era absoluto. Hace unos días, descubrí que mi socio de toda la vida, Ricardo Montero, ha estado utilizando nuestra empresa para enriquecerse ilegalmente, mientras trabajadores morían en nuestras construcciones por exposición a materiales tóxicos. Descubrí que un médico llamado Augusto Castillo, ahora conocido como Augusto Villanueva, utilizó mi material genético sin mi consentimiento para crear un negocio de fertilidad fraudulento. Y descubrí que tengo hijos que nunca supe que existían, hijos que crecieron en la pobreza mientras yo nadaba en riqueza. Los periodistas comenzaron a murmurar, pero Mauricio continuó. «Pero no estoy aquí solo para exponer crímenes. Estoy aquí para presentarles a alguien. Alguien cuya historia representa la de miles de familias que han sufrido en silencio mientras hombres como yo mirábamos hacia otro lado». Se giró hacia Renata y le extendió la mano. Ella es Renata Villagómez. Trabajó como empleada doméstica en mi casa durante años. Yo no sabía que su esposo, Tomás Villagómez, murió construyendo mis edificios. No sabía que ella trabaja 3 empleos para pagar el tratamiento de su hijo enfermo. No sabía nada de ella porque nunca me molesté en preguntar. Renata caminó hacia el micrófono con pasos firmes. Las cámaras capturaron su rostro, ese rostro que había conocido tanto sufrimiento y aún así mantenía su dignidad intacta. «Mi nombre es Renata». Su voz no temblaba. «Soy madre, soy viuda, soy trabajadora. Durante años fui invisible para el mundo. Limpiaba casas de personas que nunca me miraban a los ojos. Servía mesas en lugares donde nadie recordaba mi nombre. Y cada noche regresaba a casa preguntándome cómo iba a alimentar a mis hijos al día siguiente». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de varios periodistas. «Mi esposo murió creyendo que era su culpa por haber enfermado. Murió sintiéndose un fracaso porque no podía mantener a su familia. Pero la verdad es que lo mataron. Lo mataron la negligencia, la avaricia y la indiferencia de quienes valoraban las ganancias más que las vidas humanas». Su voz se fortaleció. «Pero hoy no vengo a pedir venganza. Vengo a pedir justicia. Justicia para mi esposo. Justicia para las otras familias que perdieron seres queridos. Y justicia para mi hijo Emiliano, quien lucha por su vida en un hospital mientras nosotros estamos aquí». Sebastián se adelantó entonces, tomando su lugar junto a Renata. «Yo soy Sebastián Larrazábal, y hace unos días descubrí que Emiliano es mi hermano, mi medio hermano, para ser exactos. Compartimos el mismo padre biológico, aunque crecimos en mundos completamente diferentes, él en la pobreza,
yo en el privilegio, él luchando por sobrevivir cada día, yo desperdiciando oportunidades que él nunca tuvo. Su voz se quebró ligeramente. Cuando supe la verdad, no dudé ni un segundo en ofrecerme como donante para salvarlo, porque eso es lo que hace la familia. Se protege, se cuida, se sacrifica. Y aunque Emiliano y yo nunca compartimos una cena de Navidad o un cumpleaños, él es mi hermano, y voy a asegurarme de que tenga la oportunidad de crecer, de vivir, de soñar. Mauricio retomó el micrófono. En este momento, las autoridades están ejecutando órdenes de arresto contra Ricardo Montero y Augusto Villanueva. Las evidencias que mi equipo legal ha recopilado son irrefutables. Pero más allá de los arrestos, hoy anuncio la creación de la Fundación Isabel Larrazábal, nombrada en honor a mi difunta esposa, quien siempre creyó que la riqueza sin propósito era pobreza disfrazada. Esta fundación compensará a todas las familias afectadas por las negligencias de mi empresa. Financiará tratamientos médicos para quienes no pueden pagarlos. Y creará programas de apoyo para trabajadores en situación de vulnerabilidad. El proyecto del sector sur queda cancelado permanentemente y en su lugar construiremos viviendas dignas para las familias que actualmente habitan ese barrio. Se giró hacia Renata una última vez. Y a ti, Renata, te ofrezco algo que debí haberte ofrecido hace mucho tiempo. No caridad, no lástima. Te ofrezco la oportunidad de dirigir los programas comunitarios de la Fundación, porque nadie entiende mejor las necesidades de quienes sufren que alguien que ha caminado en sus zapatos. Renata lo miró con ojos brillantes de lágrimas. Acepto, dijo simplemente. No por mí, por todas las Renatas que siguen siendo invisibles. La sala estalló en aplausos. 3 semanas después, el Hospital de la Providencia celebraba un milagro. Lucía Medrano había llegado como prometió, y su donación había sido un éxito rotundo. El trasplante de Emiliano se realizó sin complicaciones, y el pequeño guerrero estaba respondiendo mejor de lo que cualquier médico había esperado. En la habitación del hospital, decorada ahora con globos y dibujos hechos por Mateo, una familia improbable se reunía por primera vez completa. Mauricio sostenía la mano de Emiliano mientras el niño dormía plácidamente, ya sin las máquinas que antes lo mantenían con vida. Renata estaba sentada al otro lado de la cama, acariciando el cabello de su hijo con esa ternura infinita que la caracterizaba. Sebastián y Mateo jugaban cartas en una esquina de la habitación, el joven heredero enseñándole trucos a su pequeño hermano con una paciencia que nadie le conocía. Y en una silla junto a la ventana, Lucía Medrano observaba la escena con lágrimas silenciosas. La mujer que había viajado desde otra ciudad para salvar a un niño desconocido, ahora entendía que había ganado algo mucho más valioso que gratitud. Había ganado una familia. ¿En qué piensas?, Mauricio le preguntó suavemente. En que toda mi vida me sentí incompleta, Lucía respondió, como si faltara algo que no podía identificar. Ahora entiendo que estaba conectada a personas que ni siquiera sabía que existían. Todos estábamos conectados, Renata añadió. Solo necesitábamos que algo nos obligara a vernos. La puerta se abrió y la doctora Solares entró con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Tengo noticias oficiales, anunció. Los últimos estudios de Emiliano muestran que el trasplante fue un éxito completo. Su cuerpo está aceptando la médula donada perfectamente. Con el debido cuidado, este pequeño tiene una vida larga y saludable por delante. Renata se llevó las manos al rostro, sollozando de alegría. Mauricio la abrazó sin pensarlo, y ella se dejó sostener por primera vez en años. Gracias, susurró ella. Gracias por no rendirse. Gracias a ti por enseñarme lo que significa la verdadera fortaleza. El epílogo de esta historia se escribió en los meses que siguieron. Ricardo Montero fue condenado a prisión por múltiples cargos de fraude, negligencia criminal y conspiración. Augusto Villanueva perdió su licencia médica y enfrentó demandas de las 14 familias afectadas por sus prácticas fraudulentas. La Fundación Isabel Larrazábal se convirtió en un modelo de responsabilidad empresarial, ayudando a miles de familias en todo el país. Renata, ahora directora de programas comunitarios, transformó su dolor en propósito, asegurándose de que ninguna madre tuviera que elegir entre trabajar y cuidar a sus hijos enfermos. Sebastián completó su rehabilitación y se unió a la fundación como voluntario, descubriendo que ayudar a otros era la mejor medicina para sus propias heridas.
Su relación con Mauricio se reconstruyó piedra a piedra, conversación a conversación, hasta convertirse en algo más fuerte que nunca. Mateo y Emiliano crecieron sabiendo que tenían una familia extendida que los amaba incondicionalmente. Las cenas de domingo en la antigua mansión Larrazábal ahora incluían risas de niños, historias compartidas y el aroma de los platillos que doña Carmela preparaba con amor renovado. Doña Esperanza, la vecina que había cuidado a los gemelos durante tantos años difíciles, fue invitada a vivir en la mansión, donde finalmente encontró la paz que merecía después de décadas de pérdidas. Y Lucía Medrano se convirtió en tía honoraria, visitando cada mes para recordarles a todos que la familia no se define por la sangre, sino por el amor. Una tarde, tiempo después, Mauricio caminaba por los jardines de su mansión, cuando Emiliano corrió hacia él con la energía de un niño completamente sano. «¡Abuelo Mauricio!», gritó, usando el título cariñoso que habían acordado para no confundir las complicadas ramas de su árbol familiar. Mauricio lo levantó en brazos, maravillándose de lo mucho que había crecido. «¿Qué pasa, campeón? Mamá dice que hoy es el aniversario, el día que todo cambió». Mauricio miró hacia la casa, donde Renata, Sebastián, Mateo y los demás esperaban para la cena conmemorativa. «Así es. Hace un año tu mamá caminaba sola por las calles de noche, cargando el peso del mundo sobre sus hombros. Y yo la seguí porque quería entender su secreto». «¿Y qué descubriste?». Mauricio sonrió, recordando aquella noche que había transformado todo. «Descubrí que el verdadero secreto de tu madre no era dónde iba o qué hacía. El secreto era quién era ella realmente. Una mujer que, teniendo casi nada, lo daba todo. Una madre que trabajaba hasta el agotamiento para proteger a sus hijos. Una persona que alimentaba a otros cuando ella misma tenía hambre». Bajó a Emiliano